Capítulo 24. Placer. No comprendía si aquello era una situación por la que toda pareja pasaba o simplemente tenía mucha suerte. Para ser mi primera vez en una relación con una chica, sentía que todo avanzaba bastante bien. Frin y yo nos comunicábamos absolutamente todo. Ella me señalaba cuando algo le molestaba y yo hacía lo mismo. Tal vez fue el tipo de crianza que me dio mi padre, o tal vez realmente deseo que mi relación con ella funcione. Lamentablemente, aquella semana se sintió demasiado larga. Papá decidió regresar a la casa del señor Heng solo un día antes de que Frin regresara, lo que significaba que probablemente no la vería hasta el martes por la mañana. Sin embargo, ella se mantenía comunicada conmigo por medio de mensajes. Pocas veces hablábamos por llamada, ya que la mayoría del tiempo estaba con Billy. Aquella situación a veces me frustraba un poco. Entendía que tenía un matrimonio arreglado con él, pero quería que todo aquello terminara. No quería ser egoísta, y era algo que había aceptado completamente, pero algunas veces aquello me ganaba. ¿Por qué no soy una chica normal y me enamoro de alguien soltero? No podía dejar de pensar en la situación por la que estaban pasando ella y Billy, sobre todo por el tema del señor Heng. Papá siempre ha tenido cosas buenas que decir sobre él, sin mencionar el hecho de cómo nuestra vida mejoró demasiado cuando comenzó a trabajar en su compañía. No podía imaginarme a un sujeto como él siendo despreciable, pero, al parecer, tenía su doble cara. Recuerdo lo mucho que me sorprendí cuando Frin me contó todo aquella noche en su hotel. Pensar en que el señor Heng es alguien así me hacía sentir triste, pues mi padre siempre tuvo una buena imagen de él. El señor Heng era una persona que aparentaba mucho, al parecer. Decidí no mencionar nada de aquello a mi padre ni a Charlotte. A pesar de que mi hermana pidió explicaciones del por qué desaparecía aquel día en el club, dije una pequeña mentira piadosa, tratando de ocultar la situación que rodeaba a mi novia. No deseaba meter en más problemas a Frin y, sinceramente, tampoco deseaba seguir hablando al respecto, solo quería olvidarlo. Estás muy pensativa. Charlotte aparece detrás de mí, sentándose a mi lado en el sofá. Solo extraño estar con Frin, le digo con sinceridad, acariciando la cabeza de Bombón. Ya mañana la verás. Trata de tranquilizarme, jugando con el cachorro sobre mis piernas. Hay algo que me ocultas. Al mirar a Charlotte, está concentrada mirando a Bombón, haciendo sonidos graciosos con su boca. Entiendo que son cosas de ustedes, son pareja, hay temas que no todos debemos saber. Su mirada se dirige a mí. Pero soy tu hermana y podría ayudarte. No estabas reaccionando bien cuando te dije que Frin no respondía a mis mensajes. Le recuerdo, haciendo que suspire. No puedes pedirme que no me sienta protectora contigo. Ella se inclina, apoyando su cabeza en mi hombro. Fuimos nosotras dos contra el mundo durante mucho tiempo, y ahora tengo que ver cómo mi hermana está creciendo, consiguiendo novia y experimentando muchas cosas. Su voz suena baja, no queriendo arruinar el silencio de la noche. Eres mi pequeña. Eleva su rostro, mirándome. Y siempre te voy a cuidar, incluso te cuidaré de tu sensual y millonaria novia. Empujo su hombro, escuchando su risa. Tienes el don de arruinar los lindos momentos. Charlotte toma a Bombón en sus manos. Permíteme ser la única que los arruine y no alguien más. Abrazo a mi hermana, observando por la enorme pared de cristal que adorna la cabaña de Heng. ¿Crees que te estás enamorando de ella? No lo sé, suspiro. Ella tiene este talento de decir cosas tan hermosas que solo me deja sin habla. Algunas veces siento que le doy muy poco. Le das bastante. Charlotte acaricia mi mejilla.
No lo ves porque piensas que todo lo que ella te dice te opaca, pero le das bastante. Me sonríe. No iba a hacerlo, pero creo que no tengo elección. Se levanta, tomando mis manos y colocándome de pie. Tu tristeza es contagiosa. Vamos. ¿A dónde? Ella toma las llaves del auto de papá sin decir nada, saliendo en completo silencio. El frío de la noche golpea mi cuerpo. El silencio invade los alrededores, excepto por el sonido de nuestras pisadas en la grava. La cabaña de Heng es hermosa de noche, sobre todo porque la naturaleza crea un ambiente agradable y fresco. Charlotte me pide que suba al auto, así que lo hago, sin entender lo que ella quiere hacer. Al ponerse en marcha, me doy cuenta de que se dirige a la mansión de Frin, así que decido colocar una mano sobre la suya, haciendo que me mire. ¿Qué estás haciendo?, le pregunto con temor. Papá podría enojarse si se entera de que vamos a la mansión de Frin, sobre todo porque se supone que está vacía. Déjalo, asustadiza. Se burla, estacionando frente a la enorme entrada de la mansión. Las rejas se abren casi automáticamente, lo que me deja más confundida. Charlotte dirige el auto por el camino, acercándose hasta la entrada de la enorme casa. Tu novia consiguió mi número. Mi hermana habla. Me pidió que te trajera. Creo que alguien también te extraña, así que no podía seguir mirándote con esa tristeza que te cargas. Aún sin poder creerme aquello, la miro confundida. Disfruta tu noche. Me guiña, picando mi mejilla. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunto curiosa. Porque Frin me lo pidió. Charlotte se encoge de hombros. Le dije que no le iba a asegurar que lo haría, pero creo que necesitan este momento. Ya debe de saber que estás aquí, así que deberías ir. Hace un gesto con su cabeza. Al salir del auto, camino hasta estar cerca de su ventana. Eres la mejor hermana que puedo tener, le sonrío. Dile a Frin que si te hace daño, jamás se lo perdonaré. Me sonríe alegremente, despidiéndose con su mano. Por un instante, miro cómo voy vestida, insultando a Charlotte por no dejarme cambiar al menos el pijama que tenía puesto. Sin más nada que pudiera hacer, camino hasta la entrada de la mansión, sintiéndome algo ansiosa. Había dejado el teléfono en la mesa, y Charlotte fue tan impaciente que no me dejó tomarlo, así que no podría escribirle a Frin. Suspiro fuertemente, tomando el pomo de la puerta, quedándome sorprendida al notar que está abierta. Al entrar a la mansión, me invade un completo silencio. Me preocupa un poco pensar que tal vez Frin se durmió debido a la respuesta que mi hermana le dio, pero eso no explicaría por qué las rejas se abrieron solas. Decido caminar en silencio, tratando de encontrar a mi novia, pero no logro verla por ningún lado. Rindiéndome en aquella búsqueda por la planta baja de la mansión, decido subir al segundo piso, tal vez teniendo algo de suerte. Al subir por las escaleras, me dirijo directamente a su habitación, pero nuevamente me encuentro con un lugar vacío. Frunciendo el ceño y quedándome de pie por un instante, pienso en dónde podría estar, pasando mi mano por mi barbilla. ¡Te tengo! Frin aparece detrás de mí, haciéndome saltar y gritar del susto. Ella inmediatamente se suelta a reír, inclinándose y apoyando sus manos en sus rodillas, casi llorando. ¡Oh, idiota! La empujo, cruzándome de brazos y caminando hasta apoyar mis manos en su mesa, mirándome al espejo y notando cómo estoy pálida por el susto. Aquella broma había causado que mi respiración se volviera rápida y casi sintiera cómo mi corazón salía de mi pecho. Lo siento. Ella sigue riendo, acercándose lentamente hasta donde estoy. Pensé que tu hermana no te traería. Prácticamente me hizo suplicarle. Traga saliva, suspirando.
Tuve que mantenerme en la habitación de las cámaras de seguridad para poder abrir las rejas. Estuve horas allí, explica, deteniéndose detrás de mí. La miro con enojo, sintiendo cómo sujeta mi cintura, pegando su cuerpo un poco más al mío. Lo siento, dice riendo, no era mi intención. Vas a hacer que sufra del corazón. Me pongo derecha, mirando a Frin a través de aquel espejo. Lo tuyo no son las bromas, le digo aún enojada. Ella sujeta fuerte mi cadera, abrazándome por detrás, aún manteniendo su mirada en mí tras el reflejo. Te extrañé, me dice besando mi mejilla. Regresé antes porque deseaba verte y pasar un rato contigo. Mueve su mano hasta mi cabello, corriéndolo a un lado para dejar libre mi cuello, donde besa repetidas veces haciéndome reír. Te extraño. Sus palabras generan un nudo en mi estómago, colocándome nerviosa y algo ansiosa. Repitió lo mismo de hace un momento, pero estas sonaban diferentes, sobre todo porque, al decirlas, ella se mantuvo besando mi hombro. Aquí estoy. Sujeto sus manos sobre mi cintura, tratando de girar, pero ella me lo impide. No. Sube una de sus manos hasta mi cuello, mirándome por el espejo. Te extraño. La otra la mueve hasta mi cintura. De esa forma, dice de manera seductora, sin apartar sus ojos de los míos. No voy a mentir, aquel tono que utilizó causó un completo caos en mi interior que podría derretirme allí mismo. Yo también la extrañaba sus besos, extrañaba incluso despertar a su lado. La tensión en aquella habitación aumentó a un 90%. Ambas conocíamos aquella sensación, conocíamos aquel sentimiento, y solo ambas sabíamos lo que se necesitaba para acabar con aquello. La mirada de Frin se volvió oscura cuando sintió cómo mi cuerpo reaccionó a sus palabras. Mi piel se erizó y mi respiración se elevó un poco. Ella mantenía sus ojos fijos en los míos. No sabía qué decir ante aquello. Parecía como si mis palabras se las hubiera llevado el viento y el calor se hubiera instalado en mi cuerpo, dejándome con la garganta seca. También te extraño. Es lo único que puedo decir mientras acaricia mi hombro. Cierro los ojos dejándome llevar por el momento. Manténlos abiertos, me pide. Esta noche ella parece otra persona. Es incluso más confiada al hablar, más autoritaria. Quiero que veas. ¿Ver qué? Un pequeño déjà vu llega a mí al escucharme preguntar aquello, pero no me permito pensar mucho, pues su cercanía me transporta a otro mundo. Sus manos se deslizan con ternura por mi espalda, mientras sus labios rozan mi frente y mi mejilla, dejando un rastro cálido que hace que me sienta completamente envuelta en el momento. Siento cómo mi respiración se entrecorta ligeramente y mi mano se dirige a su rostro acariciando su mejilla. Con su mano, ella sostiene con suavidad mi rostro, asegurándose de que nuestras miradas se crucen antes de acercarse para besarme. Frin muestra en aquel gesto todo el anhelo que ha estado guardando, suspirando contra mis labios mientras me envuelve con su calidez. Aquella noche se sentía diferente a las otras. Había una intensidad en el aire, como si ambas estuviéramos completamente inmersas en el momento, dejando que nuestras emociones hablaran por nosotras. «Besas tan bien», susurra sobre mis labios, su voz llena de dulzura. Intento girarme, pero ella me detiene con una suave firmeza. «Quédate así», dice con un tono decidido que logra hacerme sonreír. Mi corazón late con fuerza. «Haz algo», murmuro, acercándola aún más para besarla. «Ahora». Esa sonrisa que tanto amaba aparece en su rostro. El frío hace que mi cuerpo se contraiga, erizando mi piel. La mirada de Frin sobre mí me llena de una calidez inesperada. Nunca me había sentido tímida respecto a mi cuerpo
y su presencia solo lograba que mi confianza creciera. Constantemente me recordaba lo bien que me veía. Ella me mira a través del espejo, pasando sus manos por mis brazos. Su mirada era tan profunda que sentí como si pudiera leer mis pensamientos. «Eres tan hermosa, Rebecca Armstrong», susurra aquellas palabras cerca de mi oído. «Tan hermosa». Vuelve a besarme, haciendo que suspire sobre su boca ante su toque delicado, pero a la vez tan fuerte. La tensión en aquella habitación estaba en su punto más alto. Frin se mantenía cerca de mí, estaba tan conectada conmigo como yo con ella, y cada mirada intercambiada parecía decir más que cualquier palabra. Me mantenía de espaldas a ella. Por un momento, giró mi rostro suavemente con su mano, llevándome a mirarnos juntas al espejo. Su expresión era tan intensa, tan llena de emoción. Con un gesto decidido, Frin se despoja de su camisa y acerca su rostro a mi espalda. Sus labios rozan mi piel con una delicadeza que me eriza por completo. Intento girarme para ayudarla, pero su sutil firmeza me detiene, dejando claro que esta vez ella lleva el control. Su cercanía me envuelve por completo y me aferro al borde de aquella mesa, tratando de mantenerme en calma. «Observa», susurra con una sonrisa. Sus ojos permanecen fijos en los míos, llenos de una intensidad que me deja sin aliento. Sujeto con fuerza el borde de la mesa, mi respiración descontrolada ante la manera en que logra hacerme sentir. Sus caricias, cuidadosas pero decididas, me hacen cerrar los ojos y sentirme en un lugar donde solo ella puede llevarme. «Maldición», susurro sin poder contenerme. «Di mi nombre». Su voz grave y autoritaria me estremece mientras se inclina para apartar mi cabello del rostro. Sus labios vuelven a buscar los míos. Me encanta tanto verte así. Esta Frin no era la misma de siempre. Había algo diferente en su mirada, una determinación de no detenerse hasta que me tuviera completamente a su manera. Y, sinceramente, estaba amando esta nueva versión. Frin. Su nombre se escapa de mis labios, mi voz sale quebrada. Me siento atrapada en una corriente incontrolable de emociones. Así, cariño. Su voz es un susurro mientras sigue con aquel ritmo envolvente, haciendo que me mueva casi sin darme cuenta. Apoyo mis manos sobre la superficie frente a mí. A través del espejo, veo cómo ella me observa con intensidad, mordiendo su labio mientras no aparta la mirada. Por un instante, todo a mi alrededor parece desvanecerse. Mi cuerpo se sacude ligeramente y mi respiración encuentra un ritmo más calmado mientras un suspiro largo y profundo escapa de mis labios. Quería que lo vieras. Su voz es tranquila, pero llena de una satisfacción serena, como si todo hubiera sido perfectamente planeado. Frin deja un suave beso en mi espalda antes de separarse con cuidado. Intento calmar mi respiración, pero mi corazón late con fuerza. Me siento abrumada, como si estuviera flotando en una nube. Mis ojos están pesados y un zumbido tenue llena mis oídos. Ella me sonríe mientras me ayuda a girar, acercándose para besar mis labios con ternura. Sus manos acarician mis mejillas y sus pulgares dibujan pequeños círculos que me llenan de tranquilidad. Todo parece moverse en cámara lenta, como si este momento fuera eterno. «¿Qué fue eso?», pregunto con una pequeña risa. «Solo yo recordándote cuánto te extrañé», dice mientras acomoda un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. «¿Por qué tanta intensidad?», murmuro con una mezcla de timidez y diversión, todavía sintiéndome tímida por lo ocurrido. «¿Te gustó?», me pregunta mientras sus ojos brillan de satisfacción. Asiento mordiéndome el labio. «Quería que lo supieras», dice en un tono más serio. «Además, no pude evitar recordar que bailaste con Zeng en el club».
Su expresión se vuelve más intensa mientras habla. ¿Qué querías aclarar? Le respondo juguetona, dejando que mis manos descansen en sus hombros mientras ella simplemente sonríe con aire confiado. Que eres mía, responde antes de inclinarse hacia mí, atrapando mis labios en un beso cargado de emoción. Te lo tienes muy creído, susurro sobre sus labios mientras mi rostro se llena de una sonrisa traviesa. Oh, Frin, lo haces tan bien, responde imitándome con una exageración teatral, incluso dejando escapar un falso suspiro para burlarse de mí. No puedo evitar reír mientras pongo mi mano sobre su boca, tratando de callarla. Eres una idiota, le digo, empujándola suavemente hasta que queda recostada. Me declaro tu idiota, entonces. No puedo resistirme y la beso. Frin tiene una habilidad única para desarmarme con sus palabras. Sus labios tímidos se mueven al compás de los míos, mientras sus manos recorren mi espalda y descansan en mis piernas. Frin me besa con una mezcla de ternura y pasión, guiando el movimiento de nuestros labios con un toque magistral. Su forma de besar es tan adictiva que podría quedarme en este momento para siempre. Nuestros besos se intensifican poco a poco, y me inclino hacia su cuello, dejando pequeños besos a lo largo de su piel. Sabes que no me gusta cuando muerdes. Me detiene con un toque firme, pero su expresión es más de advertencia que de enojo. Lo siento. Le respondo con una sonrisa inocente, dejando un suave beso donde la había molestado. La miro con ternura. ¿Qué quieres que haga? Demuéstramelo. Responde con una confianza que siempre me sorprende, guiando mi rostro hacia ella de nuevo. Conocía bien lo que quería, pero algunas veces me dejaba guiar por lo que yo deseaba. Era fácil complacer a Frin. Comenzaba a conocerla en profundidad, entendiendo qué cosas le gustaban y cuáles no. Sus gestos, sus respiraciones, todo me daba pistas. Mientras mis labios seguían un recorrido lento y deliberado, ella me detuvo suavemente, guiándome de vuelta hacia su boca. No podía evitar sonreír, dejándome guiar por su ritmo. Frin me miraba con un amor que derretía cualquier duda que pudiera haber tenido. Su mirada parecía hablarme, y yo le respondía con cada movimiento. Sus labios buscaban los míos una y otra vez, como si no pudiera resistir la necesidad de besarme. «Te extraño», dijo en un susurro mientras su mirada se clavaba en la mía. Nos movíamos juntas, sincronizadas, dejando que todo alrededor desapareciera. Frin sujetaba mi rostro con cuidado, acariciando mis mejillas como si quisiera grabar este instante en su memoria. «Dime lo que piensas», dijo en susurro. Quería decirle tantas cosas, pero el peso de las emociones me sobrepasaba. Solo podía expresar lo que mi corazón sentía en ese momento. «Eres hermosa», murmuré, bajando mi mirada por un instante antes de volver a buscar sus labios. Frin sonrió y su toque cálido en mi espalda parecía llevarme de vuelta a la realidad. Estábamos perdidas en nosotras mismas, dejando que las emociones nos consumieran. Finalmente, nuestros movimientos cesaron y solo quedó el sonido de nuestras respiraciones compartiendo el espacio. «Estás temblando», notó mientras me miraba con ternura. «Estoy bien», le aseguré con una sonrisa antes de besar su barbilla. «Eso estuvo increíble», dijo con una mezcla de risa y admiración mientras acariciaba mi espalda. «Te extrañé tanto, no solo por esto. Extrañaba escucharte, mirarte, tenerte cerca». Un sentimiento cálido se instaló en mi pecho. Cerré los ojos un instante, queriendo guardar este recuerdo para siempre. Sé que ahora las cosas estarán complicadas, pero encontraré momentos para nosotras. Sus palabras eran una promesa que resonaba profundamente en mi corazón. Soy feliz solo con mirarte.
le confieso, elevando un poco mi cuerpo para poder mirarla. No es necesario que te metas en problemas con tu mamá. Frin niega, pasando su dedo por mi ceja. No mereces que te oculten. Mi corazón se acelera por sus palabras. Mereces que te enseñen al mundo, mereces que te den tu lugar. Sus ojos se posan en los míos, mirándome con intensidad. Quiero darte todo eso. Ella se detiene por un momento, pensando en sus siguientes palabras. Quiero todo contigo, te quiero a ti. Susurra las últimas palabras como si temiera mi reacción. También te quiero a ti. Sonrío, besando sus labios. Quiero todo contigo. Repito sus palabras. No importa lo demás, solo importamos tú y yo. La abrazo fuerte, transmitiéndole seguridad. Tú y yo. Apoyo mi cabeza sobre su pecho, sintiendo sus caricias en mi cabello. La respiración de Frin comienza a ser más calmada, indicándome que se ha dormido. No puedo evitar pensar en todas las emociones que llegaron a mí cuando estaba con ella. Aquella abrumadora sensación de querer decirle lo mucho que la quería. Lo hacía. La quería tanto al punto de necesitarla en todo momento. Quería todo con ella, y mi cuerpo solo podía sentir emoción al saber que ella quería todo conmigo. No dormí durante una larga hora, pensando en todo lo que había pasado por mi mente en aquel momento. Estaba enamorada de ella. Estaba enamorada de cada pequeño detalle de ella. No podía dejar de mirarla sin evitar sonreír. Estaba tan perdida, y mi mayor miedo era decírselo y que ella no sintiera lo mismo. ¿Debía arriesgarme y confesarle todo aquello?